Capítulo 6 del Apocalipsis. Bueno, estas partes que estamos leyendo, la otra vez nos expliqué nomás aquí a mis tres que están aquí. Voy a hacer que no iba a haber clase y yo aquí, ¿por qué no viene? Ella fue. No pasa nada. Vamos a ver capítulo 6. Esta quizás es una de las partes que más despiertan como interés, como miedo, como se llama cuando se rompen los sellos y aparecen los jinetes del Apocalipsis. Los jinetes del Apocalipsis. Entendamos pues que es un lenguaje simbólico, es una visión espiritual, trascendente, que ni siquiera podemos a veces describirla, y por eso Juan utiliza comparaciones de se parece al mar, se parece a las estrellas, a lo que pues más o menos nosotros podemos entender de acuerdo a la experiencia humana. Aquí en la visión está un trono, el trono de Dios. Luego están los 24 ancianos, acuérdense de esta parte, esos son los capítulos anteriores. Y luego están las 4 seres vivientes que tienen ojos, tienen alas, son como ángeles, son como bestias, son como uno en forma de león, otro de ángel, de hombre y de un águila. Está en esa descripción. El que está en el medio es luz, no lo puedes ni siquiera describir, pero pues hacemos referencia que es Dios. Junto a él está un cordero inmolado, que es Jesús. Lo presenta con las señales de muerte, de sacrificio, pero está vivo, está de pie. Y entonces dice que tenía en la mano derecha el que está sentado en el trono un libro, como un rollo que tiene 7 sellos y que nadie puede abrirlos para leer el contenido. Ahí vamos, ese es el resumen de 5 capítulos del... Pero es algo que está describiendo Juan. ¿Se acuerdan que primero habla de las iglesias en el Apocalipsis? Hace una descripción de las 7 iglesias, lo que está pasando en el mundo, lo que está sucediendo con las iglesias. Unas fieles, otras en medio de dudas, otras dudando, otras definitivamente perdidas. Hace una descripción muy variada de la realidad que viven los cristianos en ese tiempo. Hablamos del primer siglo del cristianismo. Y luego cambia su lugar de lo que estaba sucediendo en la tierra, ahora lo que está sucediendo en el cielo, en lo espiritual, podemos decir, en el campo de Dios, pues, en ese nivel. Y ahí pues habla de fiesta, de cantos, de alegría, de mucha luz, ¿sabes? Si algo resalta aquí es mucha luz. Y en esa descripción dice que el Cordero fue el que fue digno de tomar el libro y empezar a romper los sellos. Cuando fue rompiendo los sellos, pues es como ir quitando páginas. Es una forma de rollo así. Aquí aprovechando que está Imagínense que está así. La Biblia en ese entonces se leía así. Aquí estaba escrito así en columnas. Y acá se iba enrollando la otra forma, así más o menos. Y se iba pasando, vas leyendo y vas pasando para acá. Y luego lo regresabas. Todavía algunas sinagogas utilizan, la mayoría, así se lee la Biblia. Y esto es el libro, por eso está escrito por dentro y por fuera. Y no cualquiera puede ir a tocar el libro. Es más, el mismo lector de la Biblia tiene como un apuntador, una varita, y en la punta tiene la mano así, en esta forma. Se llama yad. Y yad pues significa mano en hebreo. ¿Cómo dijo que se llama? Yad. Entonces, con esa manita, para no tocar el texto, ya se me cayó la Biblia. ¿Dónde está la Biblia original? Ahorita voy. Para no tocar la Biblia, van con siguiendo, y no equivocarte, no saltarte líneas y renglones, van siguiendo así el renglón. Como un dedo. Sí, como un apuntador. Pero no cualquiera puede pasar y leer. Por ejemplo, Jesús
él le dieron el rollo en la sinagoga y leyó a Isaías en Nazaret. Por supuesto, el rabino, hay personas encargadas. Acá pues nosotros tenemos lectores, en fin. Entonces, ¿quién será digno de tomar el libro y abrir los sellos? Respondiendo a la pregunta de Gaby, Biblia original. Como tal no existe una Biblia original, existen partes de la Biblia. O sea, los escritos más antiguos, muchos están en bibliotecas, incluso aquí en universidades en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en España, en Rusia, en Israel, por supuesto, en muchos lugares. Tal vez uno de los textos más extensos y conocidos son los rollos del Qumran, y esos pues los tiene Israel. Hay un museo dedicado a esos rollos donde está expuesta una copia, que el libro más completo que se tiene es el de Isaías. Tiene toda una historia detrás de eso, escritos originalmente en hebreo, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, si la pregunta que me hiciste, ¿de qué traducción es esta Biblia? Del hebreo y del griego. De ahí fue sacada esta traducción. Sí hay traducciones que se han hecho, por ejemplo, del latín. La que hizo San Jerónimo tradujo del hebreo o del griego al latín. Y por mucho tiempo de esa versión, que llamada Vulgata, se hicieron ediciones al francés, al inglés, al español, a otras. Pero las lenguas originales, si uno va a traducir, es el hebreo. Ahora, se han juntado todos los papiros, rollos, pedacitos que hay, y hay una Biblia que se llama Biblia Stuttgartensia, de Stuttgart, Alemania. Y ahí juntaron una versión que con una edición, le llaman edición crítica, donde en el pie de página da pequeñas explicaciones de variantes, de dónde sacaron, de cuál escrito, y de esa se toma como base. Del Nuevo Testamento hay una versión, ya la más conocida entre biblistas, que se llama Nestlé Aland, dos autores, uno se apellida Nestlé, el otro Aland, donde también hacen una colección de escritos antiguos del Nuevo Testamento, poniéndolos en orden, desde el Evangelio hasta el Apocalipsis. Y esos textos sirven como base también para una traducción. Tienen referencias a dónde está el papiro, el manuscrito, de donde están tomados esas referencias. Comparaciones con otras versiones, unas del siglo IV, del tercero, del primero. Es como un rompecabezas que se ha ido armando. Preguntaba porque ya ve que incluso hoy que dio el sermón estaba hablando de eso, ¿verdad? Que en algunos Yahvé y en otros Jehová, y al final de cuentas es lo mismo, pero traducido de diferente. Sí, depende de la traducción que uno le dé al Yahvé o al Jehová, o como quieran, porque son 4 letras. Ya después de otro momento les explico eso. A veces las traducciones pueden variar. Esta, por ejemplo, la traducción que tiene es adaptada a un español, al español latinoamericano, que nosotros estamos más acostumbrados, en la forma del lenguaje gramatical. Si fuera de España tendría que incluir la segunda persona plural, vosotros, andáis, venid, id, haced. Pues nosotros ya no usamos esas formas, se ha simplificado y por eso se adapta así. Para nosotros tal vez se nos hace incluso un poquito más pesado leer de esa forma porque no estamos acostumbrados. Los españoles pues encontrarán más precisión en su español que el de nosotros, pero pues la lengua se adapta, evoluciona y crece de acuerdo a cada lugar. Pero bueno, esa es parte pues de cómo se compone la Biblia. Voy a esta parte, vamos a leer el capítulo 6. El Cordero rompe los 4 primeros sellos. Cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, miré y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ven. Y vi aparecer un caballo blanco. Su jinete tenía un arco, se le dio una corona y se marchó vencedor para seguir venciendo. Cuando abrí el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Y salió otro caballo rojo, y a su jinete se le concedió quitar la paz de la tierra
para que se degollaran unos a otros. Se le dio también una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven. Y vi aparecer un caballo negro. Su jinete tenía en la mano una balanza, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: una medida de trigo por 1 denario, 3 medidas de cebada por 1 denario. El aceite y el vino no los dañes. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Y vi aparecer un caballo verdoso. Su jinete se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Se les dio poder sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Hasta ahí me quedo, hago una pausa, son 8 versículos. Vamos a ver qué significa eso. ¿Qué es lo que está revelando? Está de alguna forma desde ese punto orientado hacia lo espiritual, hacia lo alto. Está describiendo lo que está sucediendo ya en la tierra. No es que va a pasar, sino que ya está sucediendo. Y lo describe de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que se devela como en medio de estar en medio de una celebración con Dios al centro y está mostrando, no está negando una realidad que acontece ya en el mundo? Fíjense bien, primero son 7 sellos. El sello, como hoy en día, el correo todavía conserva ese carácter de ser confidencial. Es un delito abrir cartas que no son tuyas, ¿cierto? Y robarte paquetes que no son tuyos, que es algo que se da ya mucho. Ha cambiado eso, hoy llega por correo más publicidad y ¿cómo le llaman? Y biles, ¿no? Pero una carta es personal y solo la puede abrir aquel que es el destinatario. Entonces, por eso este libro, como una carta, no cualquiera la podía abrir. Solo el cordero degollado fue capaz de ir rompiendo esos sellos. En la antigüedad, no pongo aquí la imagen, a esos rollos se les ponía se les ponía cera que unía las dos puntas, y luego se ponía un anillo que traían los gobernadores, ponían el anillo y nadie podría romper el sello del emperador, del gobernador o de quien fuera. Entonces, ese anillo son muy antiguos, desde los egipcios se usaban para dar validez. Nosotros todavía los usamos. Un documento que no está sellado, pues sí sabe que, pero si tiene el sello del gobierno, de la iglesia, de la institución, entonces tiene una validez diferente. Ahora, es el cordero. Son 7 sellos. Recuerden, el número 7 en el Apocalipsis hace una referencia a la totalidad, a la perfección. Lo que ese libro contiene es algo que describe completamente lo que está sucediendo. ¿Y qué describe? Es curioso que los que intervienen y los que llaman son los seres vivientes, que eran una combinación entre ángeles, serafines, no sabemos qué sean, que tienen ojos, que ven todo, dice ojos por todas partes, que tienen alas, que pertenecen a un nivel espiritual. Y dice que aparece un caballo blanco con un jinete. El blanco, ¿qué significa en el Apocalipsis? El caballo era un medio de transporte, por supuesto. Se usaba y se sigue usando todavía, para el trabajo, para trabajar la tierra, mover carros, transportarte, lo que sea, pero también se usaba para la guerra. Y cuando los primeros seres humanos dominan el caballo y empiezan a hacer guerras con caballo, las guerras cambiaron porque te daba velocidad, resistencia, alcance, muchas cosas. Entonces el caballo puede tener ese sentido positivo porque es también fuerza de trabajo, de ayuda para el ser humano, pero también destructivo porque por muchos siglos fue el vehículo de guerra más eficaz. Ahora, el color blanco, pues tiene relación con la victoria, con la dignidad, con la pureza. Este jinete no es Jesús, porque Jesús en esta visión es el cordero degollado y él está aparte. Este es alguien diferente. Hay quien lo ha querido poner como el mensaje del evangelio
que sigue difundiéndose, que va victorioso, con una corona de oro y con un arco que es un instrumento también de guerra, de cacería. Pero sobre todo ver en este aspecto como el ámbito de la victoria, que es decir, el Evangelio, el mensaje de Jesús, sigue recorriendo la tierra, sigue venciendo, sigue llegando a muchos lugares. No a todos, pero sigue alcanzando. O sea, sí nos daría miedo ver no tanto, porque sí lo ves victorioso, sí lo ves abarcando lugares, sí lo ves con esos atuendos de guerra, pero es color blanco y eso nos da cierta tranquilidad, cierta paz. Ahora, vamos al siguiente. Cuando el segundo sello se rompió, el segundo ser viviente decía, ven, salió un caballo rojo. El rojo, en el Apocalipsis, se refiere sangre, violencia, fuego. Y dice, a su jinete se le concedió quitar la paz de la tierra. Es la guerra. Para que se degollaran unos a otros. Eso es la guerra. Se le dio también una gran espada, el instrumento también por siglos de instrumento de guerra. Y hasta ahí. Ok. Está hablando, escúchenlo, está hablando a cristianos que se preguntaban de muchas cosas. ¿Cuándo va a venir Jesús a arreglar todo este desorden que tenemos? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe la violencia? ¿Por qué existen las guerras? Yo creo que en la historia de la humanidad nunca ha habido un tiempo en que digas no hay una guerra. No hay una. Todo el tiempo ha habido luchas internas en distintos niveles. Ahorita mismo, cuando podríamos hablar de que la humanidad ha avanzado, ha crecido, ha evolucionado, la misma Europa avanzada, unificada en la comunidad europea, están librando una guerra terrible. Guerras por política, por territorios, por religión, por ideologías. A eso ha acompañado siempre al ser humano. Ese caballo ha recorrido mucho. Pero ojo, que al final hay una respuesta de parte de Juan. Es decir, sí existe la guerra, sí está ahí, no la niega. Tampoco dice, ay, sí, somos como ángeles, nos pasa. No, sí existe la guerra, sí existe la violencia, sí existe y lo describe. Sigo al siguiente, el tercero. Cuando abrió el tercer sello, el Cordero, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y vi aparecer un caballo negro. El negro, color negro hace referencia a la muerte, y así lo refiere, y al hambre también. Tenía una balanza. En la balanza dice que, fíjense, pone una medida de trigo por un denario. Un denario era el salario de un día entero. Y una medida de trigo pues era lo que comías es decir, lo que todo trabajabas en un día, apenas te alcanzaba para una comida, podríamos decirlo así. Entonces, esto describe el hambre, que también toda la historia de la humanidad ha existido. Por sequías, por problemas, también por acaparamiento, también por consecuencia de guerras, de catástrofes, de muchas cosas ha habido. El hambre, la guerra, el hambre son males del mundo, y así lo describe Juan. Entonces está invitando a ver que es la realidad del mundo. Seguimos al siguiente. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz que decía al ser viviente, decía, ven, y vi aparecer un caballo verdoso, un jinete que se llamaba Muerte. El color de la muerte está asociado con ese verde café así medio oscuro. El color de los cadáveres, ese es algo que ya está muriendo, lo seco, lo que no tiene vida. Entonces, ese es el color y es la muerte, dice, y el Hades lo seguía. El lugar de la muerte, dice, parecía que iba invadiendo todo. Entonces, también en este mundo existe la muerte. No la podemos negar.
Muerte por guerra, por violencia, por hambre, por los años, por lo que quieras. Es una realidad. ¿Qué es la hambruna? Hambre. Pero se llama hambruna cuando es generalizada. Una cosa es que yo tenga hambre, que no he hecho lonche, no he ido a comer taquitos ahí. Y otra es que ninguno de toda la región tenga. Es una hambruna, significa que no hay comida, que no hay lo necesario. Padre, por ejemplo, como usted, todas estas cosas han pasado de siglos a siglos a siglos. Y siguen pasando. Pero mucha gente dice, oh, no, es que ya estamos en el final porque pasa esto. Es que a lo mejor ahora ya lo estamos viviendo. Y antes no lo vivían. Pero sí existían otras regiones en otras partes de la tierra. Ajá. Pero ahorita vamos a esta parte. Al final va a hablar de eso, David, de cuándo va a pasar, cuándo va a venir. Entonces, seguimos adelante. Y estos últimos versículos son muy importantes. Porque aquí es donde quiero que pongan atención. Porque cuando leemos el texto, yo dividí del 1 al 6. No, del 1 al 8, perdón. Versículos del 1 al 8. Pero a veces nos quedamos solo con, ay, los caballos, ay, la muerte, la guerra, el hambre, y ahí te quedas. Pero fíjense lo que dice al final. Se les dio, habla en plural, se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Eso es interesante. Déjenme ver si tengo aquí. La otra vez lo hice. A ver si sirve uno de estos. Bueno, la cuarta parte. Miren, aquí tengo todavía el círculo. Ok. Si esa es la humanidad, la dividimos en 4. ¿Cuánto es la cuarta parte de la tierra? Ok. ¿Todos estos males están afectando toda la tierra o solo una parte? Ahora, eso es importante porque sí existen esos males, pero no, sí existe el mal, sí existen los malos, sí existen las desgracias, pero no son todo. No está diciendo las 4 partes completitas, la totalidad. Está diciendo una cuarta parte. Y para nosotros, si estamos en esa cuarta parte, pues es una desgracia, por supuesto, y sentimos que el mundo se nos acabó. Pero en medio de todas esas desgracias, el que diga que una cuarta se les concedió afectar una cuarta parte, entonces es algo. Tenemos 3 que están bien, o sea que también te invita a mirar con esperanza. Hoy podemos decirlo en nuestros discursos, ay, es que la sociedad está muy mal, y esto, y los jóvenes, lo de siempre, cada generación. Es que antes, lo decíamos con la música hace poquito, ¿no? Decíamos, es que la música de ahora ya no es como la de antes, que era romántica. Y empiezas a oír música de aquel tiempo, y también había unas que dices, ay, no inventes, dicen cada cosa. Entonces, pero si uno se enfoca en esto, pues vas a ver todo negro, todo muerte, todo rojo. Pero también te invita a que veas que hay otras áreas donde también hay vida, donde también hay esperanza, donde también hay fe, donde también hay gente que lucha por la paz, que no hace la guerra. Y ahí la inmigración de gente a otros lugares. Todo lo que afecta. Pero si uno se queda aquí, dice, pues está solo describiendo un mundo en desgracia, pero nada más una cuarta parte. Entonces le digo, ¿por qué ven que es importante leer así? Entonces, sí, no es tampoco una visión, una descripción del mundo idealista, romántica. No se preocupen, van a venir los angelitos y las nubes y nos vamos a salvar y todo. No, dice, sí se está muriendo la gente, sí hay hambre, sí hay guerra, sí hay violencia. Pero, ojo, se les dio autoridad solo sobre una cuarta parte. Esa es una parte interesante. Vamos a ver si alcanzamos el otro en 5 minutos. El quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que dieron. Ajo. Y gritaban con fuerte voz, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, estarás sin hacer justicia y sin vengar nuestra sangre contra los habitantes de la tierra? Y a cada uno se le dio una túnica blanca y se le dijo que esperasen un poco
hasta que se completase el número de sus compañeros y hermanos que iban a ser asesinados como ellos. Esta es una realidad que estaban viviendo los cristianos. Eran perseguidos, eran unos despojados de sus bienes, otros encarcelados, y a los que más les iba mal, pues o las fieras o los mataban o como fuera. Y entonces los cristianos en ese primer siglo dicen, ¿vale la pena ser cristiano? Señor, si de verdad, pues ya líbranos de estos males. Y los describe porque sí había pues ejecuciones, muerte y demás, y los describe así. Pero fíjense dónde están. Están junto al trono, viendo aquí los pone debajo del altar de las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios, los mártires. La posición debajo del altar, el altar es el lugar donde se ofrecen las ofrendas a Dios, las primicias como el trigo, el grano, la cebada, los frutos de la tierra, ahí se presentaban. Ahí se sacrificaban también ovejas, toros, como derramando esa sangre para expiar culpas, en la visión pues del Antiguo Testamento y también del Nuevo, es de alguna forma el sacrificio de Cristo, que es la muerte de Cristo. Yo muero por ustedes, doy mi vida para que ustedes tengan vida. Entonces el cordero que se sacrifica da la vida para que nosotros tengamos vida. Y la muerte de estos cristianos, de estos degollados, se convierte como en una ofrenda en el templo, en el altar que se eleva a Dios. Y su grito tiene razón. ¿Hasta cuándo, Señor? Y entonces le dice, esperen, tengan paciencia, todavía van a morir más. Y hay un número. El número viene después en el capítulo 7, pero eso yo creo que lo vamos a ver la próxima vez. Déjenme ver si llego. Aquí muy importante, en el 11. Aunque están muertos, a cada uno se le ha dado una vestidura blanca. ¿Qué significa la vestidura blanca? Lo recibimos en el bautizo. Significa dignidad, significa victoria. Y por eso cuando habla dice, aquí están los que han vencido. ¿Quiénes son y de dónde vienen todos estos? Son los que han derramado, han bañado, se han purificado en la sangre del Cordero. Y llevan una túnica puesta. Entonces, los que han pasado por ese sufrimiento no quedan olvidados. No quedan olvidados. Dice, esos cristianos que han muerto vencerán y se les darán estos signos de victoria, como el color, las coronas, la túnica blanca. Termino esta parte, versículo 12, el sexto sello. Cuando abrió el sexto sello, sobrevino un gran terremoto. El sol se puso negro como un sayal hecho de crin. El crin, ¿saben qué es? Los pelos del caballo. Así se les dice, los crines, el crin, que normalmente es negro. Como un sayal hecho de crin, la luna se tiñó toda como de sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando la sacude un viento fuerte. Y el cielo fue retirado como cuando se enrolla un pergamino. Todas las montañas e islas se desplazaron de sus lugares. Y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos, y todos, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros, ocúltenos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá mantenerse en pie? Esa parte, Gaby, es la que decías que si todo eso está anunciando el gran día, ¿cuándo será? Bueno, la intervención de Dios ante estos males, dice, es como mover el universo entero. O sea, no se quedará de brazos cruzados. Aquí el problema es que también lo aplicamos de manera inmediata, al decir, ya tembló, ya se quemó aquello, ya se cayó lo otro, ya se inundó aquí. Y entonces empezamos a ver esas señales que sí, en cierta forma también son señales. También son señales y también nos llaman a poner atención, a cuidar las cosas. O sea, cuando uno pasa por una cosa así, te preparas. Para la próxima dices, no me va a agarrar desprevenido. Haces lo posible para que aprender de esas malas experiencias. Entonces,
esta visión que transforma, quita como si fuera un escenario, Dios es el que puede mover todo para reacomodar el orden. Pero todo tiene su tiempo y su lugar. Por supuesto, dentro de todo nos está invitando, y termino con eso, a mantener la esperanza, a confiar en el Dios de la historia que tiene poder y autoridad desde antes, de lo que antes era, lo que es y lo que será. Ese es desde el principio, lo está repitiendo. Dios es el Señor de la historia. El ser humano somos cosas pequeñas que estamos ahí en un pequeño lapso de tiempo cada uno, invitados a hacer lo mejor que podamos, pero nos invita como a que nuestra visión sea más amplia. Si nos quedamos solo en lo negativo, en esta partecita, entonces nuestra misma vida se vuelve oscura, pesimista, temerosa. Pero sin negar que hay cosas malas que están a nuestro alrededor, nos invita a ampliar nuestra mirada y a confiar en ese Dios que puede mover las montañas y transformar el orden que aparentemente existe para darle un nuevo orden. Entonces, dentro de todo ese lenguaje está ese mensaje esperanzador en quien podemos confiar. ¿Me expliqué hasta aquí? Y luego hay una pausa, falta un sello, pero vienen una serie de otros eventos, de visiones, y hasta después va a venir el séptimo sello. Por allá más adelante, ya lo vamos a ver. Aquí se hace como una pausa, un intervalo, y hasta el final por allá aparece el último. Sí, son 7. ¿Ok? Buen día a todos, feliz domingo.